Muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos una vez más a otra sesión de este seminario permanente de pensamiento crítico Bolívar Echeverría. Quiero dar las gracias en primer lugar a los compañeros y compañera de Flaxo, Valeria Coronel y Franklin Ramírez, por haber aceptado esta invitación a participar en este seminario, que para nosotros como CISPAL, a la hora de fomentar la teoría crítica y el pensamiento crítico, es muy importante. Seminario Permanente Bolívar Echeverría se ha planteado la noche de hoy abordar un tema de vital importancia, tanto para nuestro país como para la región, referente a la disputa por el poder, la conquista del Estado y analizar lo que es la autonomía relativa del mismo. Desde esta perspectiva, resulta sugerente repasar la obra de autores como Althusser o Pulanzas para intentar descifrar de mejor manera los retos y desafíos políticos del momento actual. Sus formulaciones sobre el Estado, comprendido como un espacio de relaciones sociales y de poder, son claves cuando tenemos como objetivo disputar el status quo al modelo neoliberal dominante. Desde el mirador de las grandes transformaciones o de una posible revolución, creemos indispensable pensar al Estado como un campo de relaciones de fuerza en disputa, en donde lo que está en juego, entre otras cosas, son nada más y nada menos que los principales poderes, como son el Ejecutivo, el Legislativo, los cuales dependen directamente de los votos de la mayoría de la población, o el económico y social, que vienen de cierta manera a ser determinados por ellos. Los procesos progresistas de la región, constantemente amenazados, asediados y empujados al barranco por parte de las dinámicas del virulento capitalismo, que ha resurgido últimamente con el nombre de restauración conservadora, deberán ser capaces de analizar y establecer cuáles van a ser los vínculos que se establezcan con la sociedad, cuál va a ser la forma de gobierno o el tipo de políticas con las cuales podrán evitar la migración de sectores populares y la ciudadanía en general hacia otros candidatos y proyectos políticos. Como hemos podido presenciar en estos últimos prácticamente 10 años, gracias a los procesos de cambio que llegaron a la región entrado el siglo XXI, los sectores populares, los sectores olvidados a lo largo del neoliberalismo, pasaron a marcar la agenda y a configurar las políticas públicas, incorporando de esta manera un relato nuevo a nuestra historia de exclusión. A nuestro modo de ver, es uno de los puntos que más debe llamar la atención, sobre todo cuando pensamos la posibilidad para los sectores desposeídos, los sectores olvidados, de materializar sus demandas históricas, como el agua, alcantarillado, saneamiento ambiental, hospitales, escuelas, becas y un sinnúmero de etcéteras. La disputa por el poder y el acceso al Estado ha permitido a las grandes mayorías representadas por sus gobiernos nacional populares en la región colocar acuerdos, fijar presupuestos, establecer normativas y leyes, forjando de esta manera una nueva cultura en el hacer del Estado. El Estado, como vemos entonces, opera justamente como un flujo de relaciones, luchas, conquistas, asedios, discursos en donde se disputan los sentidos, los recursos, la forma de administración, así como quiénes van a ser sus principales beneficiarios. En el fondo, como nos recuerda García Linera, las instituciones representan en gran parte las demandas de luchas acumuladas en el tiempo y operan como estructuras de dominación y modelación de la sociedad, ya que es desde el Estado desde donde se generan las prohibiciones, los acatamientos, las seguridades, los miedos, lo que se considera socialmente correcto o lo que puede ser sancionable. Los proyectos emancipatorios, las clases plebeyas, pueden desde el Estado socializar los bienes comunes como el conocimiento, la salud, la seguridad, que por tradición han sido privatizadas, monopolizadas y puestas al servicio de unos pocos. Allí radica no solo la legitimidad del Estado, sino también el sentido de su dominación, es decir,
cuando el Estado es funcional a la sociedad en su conjunto y no únicamente a los sectores económicamente dominantes. De igual forma, nos dice Pulanzas, el Estado como monopolio de las decisiones universalizantes debe ser constantemente interpelado tanto desde adentro por el gobierno, los parlamentarios, como desde la sociedad y sus diferentes demandas. El Estado es entonces un órgano vivo que se remodela, se reconfigura continuamente y no debe ser percibido como algo fijo o estático. Desde esta perspectiva, la sociedad cumple un rol crucial, puesto que es el centro de toda política, es de donde emanan las diferentes expectativas que dan lugar a las deliberaciones sobre las distintas maneras de gestionar lo común, lo público o lo privado. Si no disputamos del control del Estado desde una perspectiva socialista o nacional popular, tanto la ideología como las fuerzas capitalistas, como sostiene Althusser, van a seguir controlando y configurando esos llamados aparatos ideológicos del Estado, como son la escuela, los centros de enseñanza, los valores que se reproducen al interior de las familias o el discurso dominante tanto en la esfera de la política como de la economía. Si no somos capaces de alterar esta realidad, los aparatos ideológicos del Estado van a continuar asegurando y naturalizando la dominación de una clase sobre la otra, así como la explotación económica que asegura sus ventajas como clase dominante, haciendo que los explotados acepten como fundada en la voluntad de Dios o en la naturaleza o en un deber pseudo-moral su limitada condición existencial o la manera como miramos nuestro entorno y a nosotros mismos. Ir más allá de los presupuestos capitalistas implica entonces acceder al poder, tomar el Estado para en conjunto con la sociedad llevar a cabo la construcción de un proyecto político alternativo que permita diseñar ante todo una ruptura cultural en la cual se ponga en tela de juicio los instrumentos y dogmas propios del sistema neoliberal imperante. Es un proyecto que según los autores no puede ni debe ser impuesto desde arriba, ya que esto implicaría la reproducción de prácticas políticas totalitarias, sino que debe permitir a cada uno desde sus diferentes espacios formar parte de la configuración de las políticas que nos afectan a todos. Pero ya sin querer acaparar más del tiempo, con una idea de meternos en contexto, vamos a dar el paso de inmediato a los compañeros de esta nutrida mesa que nos acompaña la noche de hoy. Y vamos a comenzar con el compañero Pavel Muñoz, que por motivos de su doctorado que se encuentra realizando este momento en Buenos Aires tuvo que salir de viaje y no nos podrá acompañar, pero le hemos realizado un video que nos va a compartir muy pronto nuestro compañero Lange. Pavel Muñoz es docente y consultor político ecuatoriano, estudió Sociología y Ciencias Políticas con especialidad en Sociología del Desarrollo, título que lo obtuvo en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y trabajó como secretario nacional de Planificación y Desarrollo en CEMPLADES aquí en Ecuador. Damos paso a Pavel, por favor. Buenas noches con todos y con todas, muchas gracias por asistir, muchas gracias también a los organizadores, particularmente a Julio Peña, a Francisco Sierra por la invitación y evidentemente también a los compañeros y compañeras que me acompañarán en la mesa. Es para mí un gusto ser parte del grupo de discusión y de pensamiento crítico de Bolívar Echeverría, que está siendo auspiciado y animado por CIESPAL. En este sentido, quienes estamos generando discusión o valiéndonos, digamos, de los aportes de otros compañeros y compañeras, tenemos distintas preocupaciones. El caso mío es una preocupación centrada sobre el Estado, particularmente sobre el Estado ecuatoriano, sobre su proceso de formación y sobre la coyuntura de los últimos 10 años, justamente en qué medida ese Estado pudo haber recuperado autoría, actoría, en qué medida pudo haberse convertido en un agente de un proceso de desarrollo de características nacional populares. Y en esa medida estoy gustoso de aceptar esta invitación. Debo reconocer, debo confesarles que también estoy en un proceso intermedio, recuperando actividades académicas y dejando hace poco
actividades del orden más bien público, lo cual me advierte o me previene de decirles que seguramente espero que no sea muy notoria una suerte de combinación de dos tipos de gramática, digamos, una gramática más vinculada seguramente con las preocupaciones académicas, con una gramática de carácter más gubernamental que pudo haber estado presente, que de hecho estuvo presente en estos 10 años de proceso político en el caso ecuatoriano. Tal vez justamente por eso es que he decidido abordar el tema de conversación de hoy en tres momentos. En el primero quisiera hacer unos apuntes o recuperar unos apuntes conceptuales alrededor de esta elaboración de teoría marxista más compleja que se propusieron tanto Althusser como Pulanzas en la década de los 70 y simplemente valerme de algunos elementos conceptuales puestos en el tapete por ellos para ver desde qué manera se hace el abordaje de la autonomía relativa al Estado. En un segundo momento quisiera referirme ya en lo concreto a esa autonomía del Estado, esa autonomía relativa del Estado, puesta en el terreno del ejercicio político en los últimos 15 años en América Latina, con particularidad en el caso ecuatoriano. Y finalmente quisiera cerrar con algunas preguntas eh, muy relacionadas con la coyuntura actual sobre esta idea de si vivimos o no vivimos el agotamiento de un ciclo progresista en América Latina, en qué medida se terminó, se agotó, se acabó un ciclo de gobiernos de puño nacional popular y estamos recuperando una suerte de agenda, digamos, de características neoliberales otra vez, puesta en servicio de una forma de entender y enfrentar la actual coyuntura económica o la crisis económica internacional. Así que esta es la forma en la que propongo hacer el abordaje de esta conversación, insistiendo que tal vez lo más importante será las reacciones que sobre lo que pueda decir tengan tanto los compañeros que acompañan a la mesa, como fundamentalmente las preguntas que pudieran surgir. Evidentemente entenderán que no me siento del todo cómodo haciendo una grabación porque no podré estar en la retroalimentación que algunos de ustedes puedan hacer. Eh, eh, Así que con las incomodidades del caso, sigo manteniendo vivo el agradecimiento a quienes me permiten tener un espacio de conversación con ustedes. Entrando entonces en materia sobre esta forma de organizar la conversación en la noche de hoy, eh, creo que cuando hablamos del Estado solemos hablar solamente del proceso de formación del Estado. Solemos hablar, si nos centramos en la época neoliberal, de cómo se dio el debilitamiento del Estado, cómo pasamos de un Estado con importantes capacidades de intervención a uno más bien de características mínimas, como lo dijo el dogmatismo neoliberal, o solemos también conversar sobre la recuperación del Estado en estos últimos años. Pero creo que solemos dejar por fuera el enfoque conceptual que estamos manejando del Estado. Damos por supuesto que manejamos una teoría, que manejamos un concepto y no lo ponemos en el tapete. Yo no quisiera hacer eso y quisiera de alguna u otra manera dar mi visión sobre el concepto de Estado que quisiera manejar en esta charla. Y para ello, si bien puedo reconocer el énfasis hobbesiano, por ejemplo, en un Estado que surge en perspectiva contractual, o el énfasis weberiano en el Estado como el monopolio del uso legítimo de la violencia, quisiera dar cabida en esta conversación a una visión del Estado que me aleje de las visiones instrumentalistas y deterministas y que me acerque más bien a la idea de ver al Estado como el componente político de la dominación en un territorio determinado, eso por un lado, pero también ver al Estado como un actor, como un agente a través de la acción de quienes ocupan o disputan los aparatos del Estado. Creo que estos dos elementos son centrales porque de alguna u otra manera se conectan justamente con parte de las preocupaciones que tuvieron Althusser y Pulanzas al escaparse de una visión instrumentalista del Estado, simplemente digamos como dictadura de una clase, como la capacidad o como el brazo político para el ejercicio de los intereses de una clase. Y me acerca a dos tipos de planteamiento.
Uno, esta visión más completa, más compleja a su vez, que elaboraron ellos sobre una nueva teoría marxista del Estado. Y dos, una literatura más reciente que mira al Estado en sus capacidades de agencia, en sus capacidades de actoría, y que plantea como Teda Scott Paul el regreso del Estado al primer plano, sobre todo, y esto me voy a referir en la segunda parte de la charla, sobre todo diría yo en América Latina en los últimos 15 años. Por lo tanto, creo que esta doble visión, mirar al Estado como, digamos, el espacio, el componente político de la dominación en un territorio determinado, y mirar al Estado como esta capacidad de actoría también, nos aleja, insisto, de las visiones instrumentalistas y nos acerca a la discusión planteada por Althusser y Poulantzas. Y es que tanto Althusser como Poulantzas quisieron avanzar en una teoría marxista del Estado que pase del plano descriptivo, como dice Althusser, a una teoría a secas, ¿no? A una teoría más elaborada, a una teoría más compleja. Y de ahí es que surge el concepto de autonomía relativa del Estado. En los años 70, en la década de los 70, este debate fue muy rico, estuvo también, diría yo, alimentado por una nuevas concepciones sobre el poder. Recordemos la discusión, el debate sobre la dominación, el poder entre Poulantzas y Foucault, ¿no es cierto? Hace de un terreno muy próspero para pensar esta nueva teoría del Estado desde un campo más relacional, no desde un campo determinista, sino desde un campo más relacional, donde justamente si lo que está en juego son la reproducción, es la reproducción de las relaciones de producción del sistema capitalista, bueno, pues entonces justamente son las relaciones sociales, las relaciones económicas y productivas las que están en el centro de la discusión. Insisto, pasando de una visión determinista, de una visión instrumentalista, hacia, digamos, una concepción del propio Estado y del poder en perspectiva más relacional. Eh, por ello, desarrolla una explicación que supera la clásica descripción que Althusser llama, por ejemplo, topográfica del Estado. ¿Sí? Y recordemos que esta, o de la sociedad, y recordemos que esta descripción topográfica estaba marcada por esta idea de una infraestructura económica determinando la superestructura tanto política como la superestructura ideológica. Es decir, lo que teníamos es una base económica, además de una base económica ausente de clases y de disputa o de lucha de clases, una base económica, digo, determinando la superestructura donde se encontraba, por un lado, el Estado y el derecho, y por otro lado, la ideología. Althusser, en su clásico texto Ideología y aparatos ideológicos del Estado de 1970, trabajará entonces trabajará desde esta descripción topográfica, pero pasará a una visión mucho más crítica, mucho más compleja de cómo se reproducen las relaciones de producción en el sistema capitalista. Y para esto, él, insisto, sin salir de esta descripción topográfica, pero ampliando la visión, reconoce entonces que en el Estado son fundamentales dos dimensiones. La dimensión de poder de Estado y la dimensión de los aparatos del Estado, donde estos a su vez son divididos en dos, los aparatos represivos del Estado y los aparatos ideológicos del Estado. Los aparatos ideológicos funcionarán fundamentalmente, aunque no únicamente con la ideología, y los aparatos represivos funcionarán fundamentalmente, aunque no únicamente con la represión y la coerción. En adición a esto, Althusser reconoce que en el campo de los aparatos represivos, la capacidad de unidad, la capacidad de manejar monolíticamente eso es mucho más alta, porque lo que se había operado en un determinado momento es del paso de la violencia en manos privados al paso de la violencia en manos públicas. Y por lo tanto, en los aparatos represivos hay una capacidad de manejo monolítico mucho más fuerte. Pero en cambio, los aparatos ideológicos del Estado, que están fundamentalmente por el lado privado, por el lado de la sociedad civil, la dispersión es mayor. Entre estos aparatos, él reconoce la iglesia, la escuela, los medios de comunicación, los aparatos comunicacionales, digamos, un conjunto importante de instituciones donde lo que está en juego es la reproducción de las relaciones de producción del sistema capitalista
a través, insisto, no de la violencia real, física, coercitiva, sino más bien de la violencia simbólica, digamos, definida y ejercida a través de la ideología. Entenderán los lectores, los atentos lectores del marxismo, que esto es, y conocen que esto es, ¿no es cierto?, una extensión de las preocupaciones de Gramsci sobre el problema de la ideología también. Sin embargo, o digamos, adicionalmente a esto, Althusser entonces reconocerá que si las clases que detentan el poder, las clases de dominación, quieren reproducir adecuadamente las relaciones de producción, deberán hacerlo en claro manejo tanto del poder del Estado como de los aparatos ideológicos del Estado. Y evidentemente de los dos aparatos ideológicos del Estado. Pero ahí se pone en juego una capacidad de eficacia en la reproducción de las relaciones de producción. Y para que esta eficacia sea mayor, es deseable, es pertinente que opere una autonomía relativa del Estado respecto de la base económica. Es decir, tanto Althusser como Poulantzas reconocen que si bien la base económica determina al Estado, este también tendría capacidades de determinación sobre la propia base económica y sobre los otros segmentos de la sociedad. Poulantzas va más allá y Poulantzas dice, no cabe, ¿cierto?, mirar al Estado desprendido, digamos, totalmente de la lucha de clases, sino que el Estado es terreno de la conflictividad y la lucha de clases. Por lo tanto, es deseable, digo, y pertinente que se ejerza una suerte de autonomía relativa del Estado. Algunos han hablado incluso de la figura de un Estado fetiche, que de alguna u otra manera genere el imaginario de que el Estado, siendo un tercer social, un tercer sujeto social, ¿no es cierto?, tenga alguna suerte de capacidad, digamos, de manejo propio en el sostenimiento de las relaciones de producción. Nikos Poulantzas continúa y profundiza este criterio, pues para él el Estado no está plenamente determinado por la base económica, sino, como ya lo decía, es el terreno esencial de las relaciones y la lucha de clase. Para ir cerrando esta parte de apuntes más de carácter conceptual, debo añadir que si al final lo importante es que en la relación de producción se reproduzca, digamos, el manejo y la apropiación del trabajo entre los dueños de los medios de producción y el trabajador asalariado, es pertinente entonces, desde una perspectiva política, la apariencia de un Estado de perspectiva imparcial, que garantice la vida, el orden y la reproducción de ese sistema. Insisto, de ahí la necesidad, y ahí estoy pensando tal vez en una lógica más hobbesiana, de ahí la necesidad de que el Estado se vea como un tercer sujeto social que es objetivado desde el derecho y de las instituciones, ¿no es cierto?, para poder operar esta reproducción, insisto, de las relaciones de producción. Siempre estuvo en claro que era deseable que la reproducción no se dé en ejercicio de los aparatos represivos, sino fundamentalmente en ejercicio de los aparatos ideológicos. Creo que en este marco es donde de alguna u otra manera podemos encontrar los aportes significativos de Althusser y de Poulantzas, insisto, en su necesidad política e ideológica de avanzar en lo que ellos habían llamado como una teoría descriptiva del Estado, que supere esta descripción topográfica nada más del Estado, esta visión donde la infraestructura económica determine plenamente a la superestructura, tanto política como ideológica, y desde esta perspectiva avanzan hacia una teoría más compleja del Estado, hacia una teoría donde la incorporación de una noción del poder, incluso una perspectiva relacional, da mayores complejidades a las posibilidades de responder esta pregunta de cómo es que se reproducen las relaciones de producción en el sistema capitalista. Cierro entonces diciendo que al Estado entonces no habría que verle por fuera de la sociedad, al Estado no habría que verlo, digamos, desde esta visión determinista, desde esta visión instrumentalista, sino que el Estado justamente es el que permite el nexo y la articulación entre el sistema, entre los capitalistas, digamos así, y los trabajadores de la sociedad. Lo estatal, entonces, es constituyente de las relaciones sociales y, por lo tanto, insisto, siguiendo a Poulantzas, en perspectiva más latinoamericana, estoy pensando en O'Donnell, por ejemplo,
¿sí? Sería un error buscar al Estado por fuera o después de las relaciones sociales, porque el Estado es co-constituyente de la relación social contradictoria, de una relación social contradictoria. Y el Estado entonces opera objetivado en instituciones estatales, en burocracias y en el derecho racional formal. Dejando sentadas estos apuntes de carácter más conceptual sobre todo este último, de un Estado que tiene cierta autonomía relativa, de un Estado que opera objetivado a través de instituciones, burocracias y el derecho formal, es que pienso la autonomía del Estado, la autonomía relativa del Estado hoy, cómo se ha dado hoy, ¿no es cierto?, en qué perspectiva ha sido analizada y qué posibilidades tiene de ser pensada en la coyuntura última. Creo que con la época neoliberal volvimos sobre la figura, sobre una visión instrumentalista del Estado, ¿no es cierto? ¿Ya? No errónea y además cargada de mucha evidencia empírica de ver cómo el Estado en tanto actor tenía poca capacidad de acción, había sido debilitado y más bien era funcionalizado para definiciones, para intereses de corporaciones económicas, de corporaciones de poder, ¿no es cierto? Y así implementaba decisiones que si bien hacían creer que el Estado no importaba, el Estado más bien era instrumentalizado para tomar ese tipo de decisiones. Pero creo que de alguna u otra manera, en términos analíticos, esta visión nuevamente instrumentalista hace perder una riqueza, insisto, sobre esta capacidad de actoría y de agencia del Estado. Contrariamente entonces a esa época neoliberal, me parece que para América Latina, la América Latina de inicios del siglo XXI, la situación es distinta. Lo que pasa en el terreno político lleva a que se recupere en el imaginario de la sociología política, de la ciencia política en América Latina, esta idea, como lo sostiene Scott Paul, de que el Estado regresa al primer plano y entonces de que habría que profundizar la mirada sobre la autonomía relativa del Estado. Creo que esto es así. Creo que efectivamente el Estado pudo haber, puesto en ejercicio con mayor fuerza esta capacidad de autonomía relativa, ¿no es cierto? Y operó desde algunas instancias. Si ahí me vuelvo a pensar en la visión de Althusser, yo quisiera incorporar o quisiera de manera antojadiza tener una visión sobre tres aparatos del Estado. Los aparatos represivos, los aparatos ideológicos, pero también yo lo que diría es el aparato más burocrático, ¿sí? Donde las propias burocracias de las instituciones, creo que hay que reconocerles una capacidad de haber influenciado la toma de decisiones de los estados en los últimos años. Y esto me parece que fundamentalmente por el terreno político que se dio, un terreno político de recuperación de una visión de desarrollo nacional, un terreno político, digamos, de perspectiva progresista, un terreno político fértil para los sectores de izquierda de América Latina, que me parece que lo que hicieron fundamentalmente es, yo no quisiera hablar en términos en términos post-neoliberales, quisiera más bien referirme a una característica que ha sido esencial, como la puesta en escena de un proyecto de desarrollo nacional popular. Creo que de alguna u otra manera esto ha sido una constante de mayor capacidad de evidencia, digamos, de evidenciar más fácilmente en los estados latinoamericanos. Y cuando se puso en juego esta perspectiva de desarrollo nacional popular, me parece que el Estado, sobre todo a partir de burocracias, sobre todo a partir de nuevos diseños institucionales, a partir de una necesidad de descorporativización del aparato gubernamental, se recuperaron importantes capacidades de actoría para la toma de decisiones del Estado. A esto habría que incluso añadir, digamos, casos como el venezolano, el boliviano o el ecuatoriano, que además tuvieron la capacidad de poner en juego, digamos, discusiones constitucionales, ¿no es cierto? Asambleas constituyentes, donde esa capacidad de actoría o actorías, ¿no es cierto?, pudieron hacerse presentes también en un texto constitucional o en textos constitucionales que claramente, ¿no es cierto?, se alejaban de el neoliberalismo clásico latinoamericano de los años 80 y 90
y nos daban al menos una perspectiva neodesarrollista y de mayor amplitud y garantía de derechos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Están las experiencias ahí. Me parece que en el caso ecuatoriano esa autonomía relativa del Estado se ejerce con fuerza. Se busca recuperar las capacidades de un Estado que pueda planificar, las capacidades de un Estado que pueda tener rectoría sobre la política pública. Esto, por ejemplo, es esencial. En los años 80 y 90 lo que teníamos es un Estado cuyas burocracias no tomaban decisiones. Las decisiones estaban tomadas, digamos, bajo los acuerdos que se llegaba con la banca multilateral, por ejemplo, en el manejo de ciertos programas de cooperación, ya sea en los procesos de modernización hospitalaria, ya sea en la ampliación de la educación rural. Detrás de estas políticas, ¿no es cierto?, estaba más bien lo que recomendaban, recetaban, acordaban, se acordaba con el BID, con el Banco Mundial, de ser implementados. También hay una importante, diría yo, deseo de descorporativizar el Estado. Franklin Ramírez, por ejemplo, estuvo muy presente a ese proceso de análisis y de discusión, de ver cómo, por ejemplo, el Estado o el corporativismo en el Estado operaba además de manera absolutamente, con varios ejemplos. A veces el corporativismo operaba teniendo más representantes del sector privado empresarial, en otros habiendo una asociación entre el Estado y la sociedad civil, en otros más bien habiendo una asociación entre los empresarios y la sociedad civil, es decir, operaba esta lógica de un Estado corporativizado, donde, a pesar de que la Constitución del año 98 del Ecuador ya prohibía que los actores interesados sean parte de los órganos de regulación, estos estaban ahí presentes y estaban claramente influenciando la toma de decisiones en el ámbito petrolero, en el ámbito de las telecomunicaciones, del sector eléctrico, del sector minero o lo que fuera. Entonces creo que la América Latina, los gobiernos de características progresistas con proyectos de desarrollo nacional popular, pudieron haber puesto con mayor énfasis esta autonomía relativa del Estado, esta especie de tercer aparato que yo he señalado, donde pongo fundamentalmente a las burocracias de las instituciones. Creo que pudieron haber tenido importante capacidad de influencia sobre el manejo de la política pública, ¿sí? Habría que recuperar la mirada, el enfoque, digamos, de ratos, de esta perspectiva weberiana sobre la capacidad de influencia de las burocracias. Yo creo que, digamos, burocracias renovadas, bien formadas, con intereses no corporativos, tuvieron algo que decir y mucho que hacer en el diseño de la política pública de estos países. Ahora, para cerrar y motivar la discusión, me parece que esto se está poniendo en cuestionamiento con lo que está pasando políticamente en la región, ¿sí? El caso argentino, por ejemplo, es un caso que creo que habría que analizar. Es absolutamente clara la presencia de miembros en el gabinete del gobierno de Mauricio Macri de lo que se llama los famosos CEOs, ¿no es cierto? Ya, o sea, gerentes de grandes corporaciones que estaban en el ámbito privado y que hoy están en el ámbito público, haciendo uso o, digamos, poniendo en juego este famoso concepto de las puertas giratorias, ¿no? Por un lado estoy en el sector privado, del otro lado estoy en el sector público, y hasta qué punto entonces las decisiones que voy a tomar en el sector público responden o no responden a los intereses que tengo ya establecidos en el sector privado. El actual ministro que maneja el campo energético y sobre el cual se ha discutido mucho la figura del tarifazo, del incremento de la tarifa eléctrica, ahora de la discusión del incremento de la tarifa de gas, es accionista de una gran corporación del ámbito energético en el país, ¿no? E insisto, se generó esta figura de un Estado que debe tener no ministros, sino gerentes, CEOs, ¿sí? Y en ese sentido, lo que se ha puesto de relieve es una suerte de nueva corporativización del Estado. Cierro entonces, porque ya estoy con el tiempo, cierro entonces diciendo que me parece que la discusión planteada por Althusser y por Pulanzas fue una gran contribución a pasar de esta teoría descriptiva, instrumentalista, determinista sobre el Estado a una visión más amplia, a una comprensión más, digamos, abarcativa del tema del Estado. Creo que en ese sentido la autonomía relativa es un concepto
que tiene todavía vigencia, creo que estuvo muy puesta de manifiesto en la América Latina de principios del siglo XXI, en distintas realidades, operó de formas que son dignas de ser analizadas, y me parece que en este mismo momento hay en América Latina toda una discusión y todos unos análisis en el mundo de las ciencias sociales de mirar cómo pudo haber operado la autonomía relativa del Estado en estos años, y me parece que seguirá siendo un tema vigente, sobre todo si estamos con, digamos, reveses político-electorales en un conjunto de países de la región. La perspectiva es en qué medida se seguirá sosteniendo esta especie de autonomía relativa del Estado, generada por un tipo de burocracias, por un tipo de instituciones, y volvemos más bien a un esquema de altísima corporativización en la toma de decisiones públicas. Muchísimas gracias, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que lo dicho anime algo la discusión que los compañeros seguirán en adelante. Damos las gracias a mi compañero Abel Muñoz. A continuación, damos la palabra a Valeria Coronel. Bueno, muchas gracias por su presencia aquí esta noche, y también muchas gracias a CIESPAL, a Julio, por este ciclo que nos convoca permanentemente a poner en público esfuerzos a veces demasiado pudorosos, a romper un poco el pudor del pensamiento para darle su propio sentido, que es conversar con la gente, con los que viven cerca de uno, ¿no? Bueno, yo quisiera presentar algunas notas respecto de una cierta inconformidad que tengo con la definición de autonomía relativa del Estado, que proviene de los lectores de Gramsci, como ha expresado bien Pavel, los lectores post-estalinistas de Gramsci. La lectura de los años 70 sobre Gramsci, para retomar el concepto de autonomía del campo de lo político, tiene un límite que me parece sustantivo, un límite que impide comprender la dimensión más grande, la dimensión posible de la autonomía relativa del campo de lo político y del Estado, tal y como nos puede iluminar la propia historia de los países jacobinos poscoloniales, entre los cuales se encuentran algunos de los países de los estados nacionales en América Latina y en el tercer mundo, en cuyas experiencias esta autonomía relativa de la política no se restringe a lo que propone la lectura de Gramsci de los críticos, especialmente de la escuela de influencia francesa de la década del 70, pues estos críticos del estalinismo y del determinismo económico en el marxismo, si bien rescataron de manera muy acertada la dimensión cultural de la reproducción de lo social, la dimensión ideológica como campo productivo, reproductivo y de la experiencia y de la identidad, y al mismo tiempo rescataron la especificidad de las instituciones ligadas a la reproducción ideológica y a la cultura en el Estado moderno, redujeron esta autonomía, o sea, su interés, uno de los objetivos fundamentales fue separar el campo de lo cultural de la determinación económica a la que le habían sometido los estalinistas, el marxismo tan criticado por el propio Gramsci. Y la lectura sustituta que ofrecieron es que el poder en las sociedades modernas no se ejerce de manera directa y mecánica desde el espacio de la dominación de clase, sino que se ejerce a través de mediaciones ideológicas y culturales. Es decir, que tiene que tener una forma legítima, que tiene su propia retórica de convocadora de las identidades y las voluntades, como diría Foucault, tiene sus vehículos de construcción de legitimidad. La hegemonía es una especie de instrumento relativamente autónomo para el ejercicio de una dominación que en última instancia es una dominación de clase.
de clase en términos de que el gran poder de lo social está determinado por la división y la acumulación burguesa e imperialista del capitalismo. La lectura que Gramsci hace de Marx y que ha servido para algunos teóricos en América Latina para pensar el concepto de lo nacional popular al origen de los estados nacionales y los populismos latinoamericanos, plantea una noción de autonomía relativa del Estado de un corte distinto al de la idea, al énfasis de la legitimidad y al énfasis de la autonomía retórica de la cultura. Quiero dar un paso atrás antes de plantear cuál es este otro concepto de la autonomía relativa del Estado, que parece que se pueden encontrar en Gramsci, se puede encontrar en el propio Marx, y se puede encontrar de una manera muy relevante en las experiencias y los pensadores latinoamericanos. Pero quiero dar un paso atrás para explicar por qué, o para, de una manera un poco todavía limitada, sugerir por qué no pudieron ir más allá, por qué Poulantzas hizo una especie de trato, o sea, con todo respeto, ¿no? Es bien interesante, su rol de romper el estalinismo y la determinación economicista fue muy importante, hizo un giro, una revolución teórica, reinstaló a Gramsci en el pensamiento, en el canon. Y sin embargo tiene este límite que he señalado, que me parece que tiene que ver con la propia trayectoria de la formación del Estado moderno en la propia Francia como caso de revolución democrática, dentro del cual tiene muchísimo peso en la etapa de desarrollo de la sociedad industrial e imperial en Francia, que determina un giro dentro del pensamiento sociológico francés, dentro del cual la división de lo social, la creación de los campos autónomos de lo social, corresponde precisamente a una etapa de división del trabajo burgués e imperialista, de las artes liberales. Es así que ustedes pueden encontrar esta lectura de cómo se divide lo social en Durkheim y en la tradición sociológica hasta Bourdieu, donde la autonomía la autonomía de los campos, desde la estética hasta el campo de lo político, todos los campos liberales también, digamos, la complejización, se remite a una noción de la complejización de lo social. La metáfora con la que se explica el proceso de institucionalización social en Francia es la de un árbol que se complejiza, y una sociedad es más desarrollada, o sea, no digamos desarrollada, pero el proceso histórico parece a nutrir un proceso de división de lo social en campos que hacen un frondoso árbol que se articulan finalmente a través de la circulación, o sea, del mercado. La producción, obviamente capitalista, eso ya lo había descubierto Marx, no hace falta volverlo a nombrar, pero esta articulación en la que enfatizan los sociólogos que hablan de la articulación de los campos, o sea, los clásicos, es finalmente el mercado como coordinador de lo social. En Marx, esto no se puede ver de manera idéntica en Marx y en los lectores de Marx para contextos en los cuales el mercado no alcanza esta forma de coordinación de lo social totalizadora por sus condiciones por una condición vívida más evidente dentro de las periferias y las condiciones coloniales, que es la presencia de centros y de periferias y la heterogeneidad del mundo del trabajo y las distintas formas de dominación que atraviesan estas sociedades más complejas. No hay la estandarización de tipo salarial, ni tampoco hay una división articulada y coordinada por el mercado como articulador de lo social. Y eso nos sirve muchísimo. Y la lectura de Marx sobre la crítica de Marx al Estado liberal no es la crítica que hacen los que conciben el concepto dentro de las revoluciones históricas de dictadura del proletariado. En el manifiesto comunista y también en la cuestión judía, que son dos textos que me parece que revelan una visión interesante que es retomada luego por Gramsci del Estado, se plantea que el problema del Estado liberal no es que exista el Estado, no es la existencia misma del Estado, sino es el haber desposeído de su savia política a la sociedad civil sin habérsela devuelto de forma emancipatoria y de forma a través de otra forma de igualdad que no fuera la igualdad en forma de mercancía.
la otra igualdad, que era el uso de los derechos políticos por parte de la sociedad civil, eso el Estado liberal no toleró, porque el Estado liberal lo que hizo es chuparse el alma política de la nación, representarla en última instancia, privarla después de la guerra de su savia política y dejar esa igualdad traducida a lo que él llama la forma pedestre de la mercancía. Pero la organización política del partido lo que servía es para reconectar un nivel del derecho político encarnado, o sea, ejercido desde el campo de lo social, con otra forma de Estado que no sería el Estado liberal, sino el Estado sería como el lugar de acumulación de los derechos políticos activos de una sociedad emancipatoria e igualitaria, que piensa sobre todo, y en este sentido Marx era republicano, hablaba de una ciudadanía popular activa, organizada y suficientemente fuerte para hacer una estrategia de articulación de lo social tan universal como el capitalismo, ¿sí?, tan local y tan universal como el capitalismo, reconstruir la organicidad de lo social en términos políticos para competir mano a mano con la universalidad de la reproducción y acumulación capitalista. El problema del Estado liberal no era existir como Estado, pues la forma nación era condición fundamental dentro de los procesos de emancipación de las formas de dominación corporativa. Y eso lo recoge Gramsci. Para Gramsci, la trayectoria que existe entre el posible Estado socialista y las formas jacobinas republicanas del Estado moderno tienen precisamente que ver con esta aproximación a una visión de la sociedad civil politizada que retoma su capacidad de articularse con otros, crear condiciones de horizontalidad, condiciones de traducción de conflictividades, que como se ha tratado muy bien en otros horizontes teóricos latinoamericanos, ligados al concepto de hegemonía, y poder tecer un puente entre la democracia republicana radical, la democracia republicana plebeya, la de las revoluciones de emancipación de la esclavitud, la de la crítica al corporativismo, y las traducciones democráticas de las contradicciones dentro del capitalismo realmente existente y no abolido, en el que debía surgir y formarse el Estado socialista. Gramsci rechaza la noción de dictadura del proletariado y más bien intenta encontrar una relación estrecha entre las tradiciones democráticas radicales y la experiencia de traducir políticamente las contradicciones en la etapa de desarrollo del socialismo, entendido no solamente como un momento de redistribución, en el que el Estado asume un papel redistribuidor, integrando a todos, digamos, al bienestar del consumo, que podría ser la ficción de un régimen de bienestar anglosajón, donde finalmente la gente se integra al mercado, sino la reintegración la articulación poderosa a nivel de las conexiones políticas de la sociedad para seguir traduciendo en términos del bien común y de los intereses colectivos las tensiones y las violencias y las desigualdades que produce el sistema en el que existía, en el que se libraba la construcción política del socialismo, que es el capitalismo. En este sentido, así como la autonomía de la poesía moderna, la autonomía del Estado en América Latina no es una forma de construir valor en un lugar de especialización frondosa o en un lugar de división de lo social de tipo complejización como un valor que será intercambiado en el mercado, sino que tanto la poesía moderna como el Estado moderno, republicano, popular, en los países que han tenido importantes momentos de articulación de burguesías antiimperialistas, campesinados y clases populares, lo cual ocurrió en América Latina en el siglo XIX, principios del siglo XX, en la década de los 20, en la década del 30, en la década del 40 y en el último ciclo de recentramiento del Estado, en estas tres coyunturas importantes de la larga construcción genealógica del Estado moderno en América Latina, han habido estas articulaciones pluriclasistas con la paradoja central del jacobinismo entre estas articulaciones entre la burguesía periférica y las clases populares, que no tienen idénticas contradicciones, pero que lograron fortalecer un nivel del poder de lo político que le reorientó el sentido al Estado
no en el sentido de que el Estado empezó a usar las retóricas especializadas, la retórica especializada de la hegemonía. No es el Estado un espacio de especialización, sino es un lugar de reversión de la lógica, un lugar donde se traducen las contradicciones y las desigualdades de la sociedad que también vive la experiencia del capitalismo y de la desigualdad. Y esa experiencia se ha repetido varias veces en América Latina dentro del ciclo reciente igual. No sé si ya creo que se acabó mi tiempo hace media hora, pero quiero concluir. Muy bien. En este sentido, nos quedamos cortos pensando la autonomía del Estado en términos de la complejidad del espacio cultural y de la retórica de la legitimidad. Es el sentido y la lógica que adquiere la refundación revolucionaria del Estado. No significa la refundación revolucionaria del Estado, que le da una forma específica de autonomía, tiene que ver con la raigambre y la matriz de la que proviene esta otra forma de Estado. Y quiero insistir, que no es su especialización lingüística, sino que es el modo en el que se articula al poder de lo social. ¿Cuál es el poder social que prima en el Estado emancipatorio? Es el poder que está sostenido sobre la capacidad de poner en curso el trabajo social y acumular, es decir, no digámosle el dinero, sino son las oligarquías o las burguesías imperialistas que logran movilizar grandes poblaciones y acumular grandes capitales con los que tienen capacidad de fuerza, las que predominan en estos estados durante los momentos emancipatorios. En realidad lo que sucede, y lo han trabajado autores como Zabaleta Mercado, el propio Gramsci, es que la acumulación política alcanza un nivel de violencia, alcanza un nivel de poder, alcanza una capacidad de conflictuar a la acumulación del poder social que se deriva de la acumulación capitalista, a tal punto que logra convivir con la acumulación capitalista. Y logra convivir desde un lugar de acumulación que se llama Estado. Y desde ese lugar de acumulación que conviven con la desigualdad del capitalismo, logra ponerle condiciones al capitalismo. Y el proceso redistributivo de los bienes y de los valores no es el papel del Estado en condiciones emancipatorias republicanas, en condiciones democráticas, lo voy a decir así porque este es otro sentido de lo democrático, no consisten en hacer a las clases populares partícipes del consumo, del bienestar que produce el capital a través del consumo, sino en garantizar las condiciones materiales para el ejercicio de los derechos políticos, para que ellos puedan dirimir y participar de la voz pública respecto de cuáles son los intereses colectivos y desde allí gobernar las instituciones políticas a las que le dan fuerza. Eso tiene un sentido bastante distinto que el que Poulantzas dio a la obra de Gramsci y a la noción de autonomía relativa del Estado. Eso es, gracias. Muchas gracias, Valeria. A continuación, tiene la palabra Franklin Ramírez, quien es sociólogo, profesor e investigador de estudios políticos de Flaxo y actualmente coordinador de la maestría de Sociología Política en la misma universidad. Bienvenido, Franklin. Buenas noches a todos y a todas. Agradezco a CIESPAL por la invitación y por la continuidad de los seminarios sobre pensamiento crítico en homenaje a Bolívar Echeverría. Estamos aquí reunidos para discutir el problema de la autonomía relativa del Estado, que es una cuestión que ha vuelto al primer plano del debate en la sociología y en el análisis político de la región, efectivamente, como marcaba Pavel Muñoz, en el marco del giro a la izquierda o del giro populista en América Latina en el siglo XXI. Hay ya diversos trabajos que dan cuenta de la centralidad de lo que Luis Tapia, por ejemplo, denomina la coyuntura de la autonomía relativa del Estado en el caso boliviano. Mabel Toeter-Rey trabaja igualmente la relación contradictoria y conflictiva que se abre en este contexto entre procesos de
de reforma o de refundación estatal y la estructura de poder global en el conjunto de los procesos de cambio en América Latina, y otros autores como Paul Singer, para el caso brasilero, da cuenta de cómo efectivamente el gobierno del PT logró articular una reforma parcial a la luz de una recomposición de los bloques de poder que sostuvieron un tipo de agencia estatal relativamente distante de las articulaciones producidas en el neoliberalismo. En el fondo, en estos trabajos está claramente en juego el espinoso problema del papel del Estado como instrumento del cambio político, el papel del Estado como instrumento de cambio político. Un debate fundamental en el pensamiento marxista, y que, solo por colocar un plano de ese análisis a nivel contemporáneo, abre una fractura política y teórica entre el pensamiento y la izquierda autonomista, muy ligada, por ejemplo, a los círculos de Hollywood, de John Holloway, y el zapatismo en su intento de precisamente cambiar el mundo sin tomar el poder, sin acudir al Estado, y la rearticulación de la tradición nacional popular que ve efectivamente al Estado como un punto de apoyo fundamental en la disputa por el cambio. Retomando brevemente algunos elementos de este debate que permiten colocar problemáticas a la luz de las formulaciones de Althusser, Poulantzas y más allá, dentro de la rica trayectoria crítica del pensamiento marxista, voy a decir dos o tres cosas para que me conectan con problemas teóricos en torno a estos autores. Por un lado, hay una larguísima retahíla de trabajos, tanto en esta tradición crítica como en la tradición más liberal, que tienden a enfatizar en esta idea de un aumento de autonomía de las estructuras estatales en América Latina del siglo XXI, que tiene como efecto tensionar y entrar en conflicto con las estructuras del poder global, pero esto muy ligado a los problemas del régimen de acumulación soportado en las dinámicas extractivas, en el modo en que los recursos estratégicos son reapropiados por los estados nacionales, siendo este el factor en el que se soporta buena parte de la autonomía política y de la reorientación de determinadas orientaciones de la agenda pública. Es decir, de algún modo hay la idea de que determinadas decisiones políticas, muchas veces estudiadas como decisiones, como, digamos así, para usar los términos de Poulantzas, como dinámicas de acción voluntarista por parte de determinados liderazgos, no, exprópiese, nacionalícese, más impuestos, renegociación de contratos, etc. Todo esto, que tiene que ver con cierto voluntarismo de los liderazgos políticos, habría fraguado una alta capacidad, una mayor capacidad, vamos a decir, de los estados nacionales para reapropiarse de mayores porciones de la renta estratégica que antes quedaban supeditadas, digamos, o absorbidas básicamente por las lógicas del capital financiero y en una dinámica, digamos, que suponía que estos recursos no se colocan en la economía nacional. Esto está largamente situado en el debate político en América Latina, y ahora que se habla del fin de ciclo, del momento poshegemónico, de la crisis nacional popular, de la crisis de la izquierda, se tiende a volver sobre esta interpretación señalando que finalmente todo lo que este ciclo político hizo se debe, en lo fundamental, al modo de articulación periférico de nuestras economías en el modelo capitalista global por sobre la vía de la venta de los commodities a precios muy altos. Acá hay un debate fundamental. El trabajo de Paul Singer sobre el lulismo, que les aconsejo mucho, tiene una línea de disputa fundamental con esto, porque significa básicamente, en la línea
de tanto las perspectivas instrumentalistas como estructuralistas que Althusser y Poulantzas combatieron y continuaron a la vez, significa que la esfera de lo político, la esfera del conflicto político, de la dinámica estatal no cuenta, y que básicamente estos procesos fueron lo que han sido en el marco de gracias a su inserción periférica en el capitalismo internacional. Ahora, al mismo tiempo hay otro conjunto de literatura que tiende a observar la capacidad de estos procesos políticos de transformar ese voluntarismo, esas decisiones radicales, esa capacidad de conducir los liderazgos transformacionales hacia decisiones con capacidad de reconstruir la agenda pública. ¿En qué medida esas decisiones pudieron transformarse en acción instituida e institucionalizada en el Estado? ¿En qué medida el voluntarismo asociado al cambio de factores de poder por el ciclo electoral, etcétera, terminó efectivamente produciendo la construcción de un Estado con una estructura institucional, con una capacidad regulativa, con una especificidad funcional y sistémica que permitía consolidar en el tiempo las transformaciones estructurales más allá del voluntarismo de la acción política, de la movilización popular, de la buena fe y las buenas intenciones de estos líderes políticos. Efectivamente, la pregunta está ahí: ¿en qué medida estos procesos políticos lograron articular decisionismo transformacional y acción instituida, institucionalizada en específicos complejos de política pública? Segunda cuestión. Tercera cuestión, y esto otra vez conecta con todo el debate al que hacía alusión Valeria, toda la recuperación de Gramsci por Poulantzas, los propios desarrollos de Poulantzas, y la larga influencia que ha tenido en América Latina este debate desde los años 70, el problema de los bloques de poder constituidos en torno a estos procesos transformacionales con todos sus límites, bloques de poder entendidos en las relaciones entre política, ideología y economía, que terminan por configurar campos de fuerza que, más allá del decisionismo transformacional y más allá de la capacidad de condensación sistémica de los estados, logran generar efectivamente dinámicas de articulación política que sostienen la acción más o menos autónoma del Estado en una perspectiva que tiende a profundizar la satisfacción, el cumplimiento de las reivindicaciones y las expectativas populares. En esta perspectiva hay un debate, por un lado mencionaba el autonomismo contra lo nacional popular, por ponerlo así muy simplemente, pero sobre todo este debate sobre la relación entre el campo popular, el movimiento popular y el Estado, ¿no? Los modos de articulación y su influencia en un tipo de articulación autonómica de estos estados que propenda hacia la satisfacción de los intereses de las grandes mayorías. Ahí están los trabajos de Maristela Svampa y su énfasis en la existencia de una multiplicidad ella usa esta noción más tureniana, más de matrices sociopolíticas, es decir, que hay un tipo de articulación de la acción colectiva que toma la forma de principios autonómicos, de principios clasistas, de principios nacional populares, de principios comunitarios, que irrigan las diferentes articulaciones del movimiento popular, o los trabajos de Ana Natalucci respecto a las tres gramáticas de la acción colectiva en América Latina: la gramática autonomista, la gramática populista, la gramática autonomista, la gramática clasista y la gramática movimentista, que es la gramática nacional popular. La pregunta es cómo estas gramáticas, estas matrices, estas lógicas de acción colectiva entran a configurar los bloques de poder que soportarían las dinámicas de reconstrucción del Estado y complementarían
sus formas de actuación política en esta trípode, ¿no?, de voluntarismo transformacional, el bonapartismo de todos estos liderazgos, su capacidad o no de institucionalizar y de instituir la acción política en mecanismos de acción pública estabilizados, y 3, el tipo de bloques de poder que sostienen en tiempo y en la dinámica de la correlación de fuerzas las posibilidades del conflicto por la orientación del cambio social. En esta perspectiva, ¿no?, estos 3 elementos pueden ser dinamizados analíticamente para dar cuenta de las orientaciones de este momento, retomo aquí a Tapia, de esta coyuntura de la autonomía relativa del Estado. A ratos tuve la impresión, bueno, Pavel no está, pero a ratos tuve la impresión que es un poco la lógica es, antes no había autonomía relativa del Estado en el neoliberalismo y ahora sí, y esto creo que es un modo un poco, no sé, confuso de plantear la cuestión, ¿no?, desde la perspectiva tanto de Poulantzas, de Althusser, de Gisop, de Miliband. No se trata de, o sea, no es que hay o no hay, no es que no hay o no hay autonomía, hay autonomía relativa del Estado, hay autonomía relativa del Estado. La autonomía relativa del Estado es una condición de la reproducción del capitalismo. Después hay la cuestión de la disputa más teórica, metodológica entre la versión más instrumentalista, el viejo debate entre Miliband y Poulantzas, sobre si esa autonomía relativa del Estado se explica en relación a las clases dominantes, es la perspectiva instrumentalista, o si tiene que ver más con factores ligados a la reproducción, a las necesidades de reproducción sistémica, a los imperativos estructurales del capital. Entonces hay un debate, los más estructuralistas se oponen al subjetivismo voluntarista de Miliband y compañía, pero al final de sus trabajos Miliband terminó por alinearse con el estructuralismo, así como a regañadientes del conjunto de estos autores, asumiendo que la autonomía relativa del Estado es un efecto de los requerimientos sistémicos, de los imperativos de reproducción del propio capital, aunque él enfatizaba en la necesidad quizás más sociológica de observar adecuadamente cómo se compone esa clase dominante, cuáles son las relaciones entre por decir, la clase empresarial y la élite gubernativa, cómo se dan todos esos nexos, algo que Poulantzas repudió de modo bastante francés y enfático, diciendo que eso no tiene absolutamente ningún interés y lo que hay que entender son las dinámicas estructurales de la reproducción capitalista. Pero en los dos casos lo que es evidente, digamos, para aproximar las dos cuestiones, lo que queda claro es esta cuestión de es fundamental el trabajo de mediación del Estado para garantizar la reproducción capitalista. ¿Por qué? Por un lado, y aquí viene sobre todo Poulantzas, también Althusser, pero por un lado, no se puede dar por hecho, no se puede dar por cierto que la clase dominante, la burguesía, opere como una clase unida, como una clase con un interés común, y más bien sus disputas, y esto lo trabaja mucho Poulantzas, como fracciones, como segmentos de clase, son la característica fundamental de su dinámica de acción política, y por tanto se requiere del Estado para procurar una cierta unificación parcial de estos intereses, lo que demanda una autonomía del Estado, en tanto, un poco ahí podemos ponernos escopolanianos y decir, en tanto agentes autónomos con una propia racionalidad burocrática, estatal, institucional, con unos intereses específicos que, sin embargo, no entran a tensionar los intereses de las clases dominantes, pero sí requieren un espacio de activación autónoma, de funcionamiento autónomo, independiente, diferenciado, siempre relativo. Esta es la cuestión, siempre relativo, nunca es una autonomía total en relación a los intereses de la clase dominante, si uno se pone instrumentalista, o en general hacia las dinámicas de reproducción global del capitalismo. Ahora, si por un lado la necesidad de la autonomía del Estado es fundamental para asegurar la reproducción del sistema, por otro queda esta sospecha de la cual corrió mucha tinta respecto a cómo es que se puede
estudiar la relación como determinista entre una determinada clase dominante y la acción estatal si se asume que esa clase dominante no opera como una unidad, como un bloque, si hay una multiplicidad de intereses en juego. Y por el otro lado, si además, como fueron desarrollando diversos autores a la luz de esta problemática, el Estado muchas veces opera como un aglomerado descoordinado de diferentes redes políticas de intereses especiales, es decir, no hay una unidad monolítica del Estado, cada sector de política pública es un sector donde se juegan sus intereses y entre los intereses fraccionados, fragmentados de la burguesía, las demandas del trabajo, es fundamental en cualquier caso que el Estado actúe de un modo más o menos autónomo en relación a esas élites y también al conflicto desde abajo como requerimiento del mantenimiento del sistema. Este debate, ¿no? En el caso latinoamericano nos debe volver a traer a la discusión. No es que está caduco el problema del instrumentalismo, no es que no existen clases dominantes que llegan al Estado y que usan, incluso en estos procesos de cambio, es fundamental observar con claridad esta cuestión, sino que se requiere más bien desde esta perspectiva observar de modo más complejo y dinámico este problema de la autonomía relativa del Estado. Aquí hay, yo diría, quisiera rescatar dos aportes más del Althusser. Por un lado, el modo en que Althusser va desarrollando su análisis y observando que existen diferentes ámbitos sociales, político, lo económico, lo ideológico, en lo fundamental. Cada uno de estos ámbitos operan de acuerdo a sus específicas lógicas que cumplen una relación en relación al todo. La realidad, la sociedad, la totalidad está compuesta por distintos niveles que interactúan entre sí con contradicciones, con conflictos entre estos subámbitos, lo que significaría que no existe una contradicción fundamental, sino múltiples contradicciones en distintos ámbitos sociales, lo que a su vez postula el planteamiento teórico central de la contradicción como motor de la historia. Aún si en estas lecturas la economía sigue apareciendo como un determinante en última instancia de la política, del Estado, de la ideología, quedan evidenciadas que existen otros componentes estructurales que gozan también de una autonomía relativa. Una formación social, en esta perspectiva, es el conjunto de interacciones conflictivas entre lo económico, lo político, lo ideológico, asumiendo, sin embargo, que cada una de ellas tiene su especificidad y, por tanto, su autonomía. Esto no significa, obviamente, en el caso de Althusser, evitar discutir que una de estos ámbitos ejerce la sobredeterminación sobre el conjunto de las contradicciones, pero esto no anula la especificidad y la autonomía relativa que tiene cada una de estas esferas de entre sí y cuyo flujo y cuyas contradicciones van dando forma a una específica formación social, ¿no? Aquí cito a Althusser: un nivel es dominante dentro de los límites de la autonomía específica de los demás niveles. Aquí se empieza a observar, y de hecho no es casual que autores como Bob Jessop recuperan este debate, lo conectan con las teorías sistémicas tipo Luhmann y van observando que efectivamente hay una autonomía relativa de los subsistemas en el marco de una concatenación funcional de un todo, lo que el propio Jessop destaca como parte de los límites funcionalistas de las teorías estructuralistas de Althusser y Poulantzas, ¿no? De algún modo terminan viendo la reproducción del sistema capitalista como efecto de la autonomía relativa de lo político y del Estado, pero a la luz de su
de su papel, de su lugar como vector funcional a la reproducción del conjunto del sistema, y aquí es donde el modelo empieza a cerrarse. Y la gran crítica de Poulantzas a Althusser es que en este modelo de los múltiples niveles, de las múltiples contradicciones entre cada nivel, de la sobredeterminación finalmente de lo económico sobre ellos, pero esto como otorgando cierta contingencia a uno de estos niveles, este modelo althusseriano pierde de vista, va perdiendo de vista hacia el final de su primera obra. Si tengo tiempo voy a decir algo sobre su segunda obra. Poulantzas critica cómo se va cerrando el modelo althusseriano, y él pone por delante toda esta idea del rescate de la autonomía relativa de lo político, muy ligada a su lectura de Gramsci, del bloque de poder, del problema del lugar de la ideología, de la formación del bloque histórico, y de la necesidad de observar siempre las relaciones entre los múltiples subámbitos de la sociedad como relaciones que se van definiendo y estableciendo políticamente, ¿no? En función de la dinámica de la hegemonía, de la constitución del bloque de poder, de la lucha política, ¿no? Acá vuelve esta fuerte idea respecto a la centralidad del Estado como soporte, garante y como vector de mantenimiento del orden del Estado capitalista, pero lo que supone dar autonomía otra vez a lo político en la reproducción general del orden social. En esta lectura, entonces, se va situando, se va colocando una mayor autonomía, una especificidad analítica a lo político, que a mi modo de ver es desarrollado de modo más cabal por los trabajos de Althusser que hacen referencia a su lectura sobre Maquiavelo. Me parece que aquí es como un gran punto de inflexión en este debate, ¿no? El Althusser, lector de Maquiavelo, que ahora se están volviendo a reeditar todas estas obras, el trabajo de Negri, el trabajo de Saint-Omer, la soledad de Maquiavelo, el problema del materialismo aleatorio, donde básicamente se observa que vía Maquiavelo se trata de recomponer y reinstituir en toda su centralidad el papel de la política en la configuración del orden social. La lucha de clases produce las clases, la conflictividad ilumina la articulación social y da cuenta de la especificidad de los órdenes de dominación y de las formaciones sociales. Con esto, para ir como cerrando esta problematización, esto me permite conectar, por un lado, con el problema de en qué medida estos procesos políticos efectivamente lograron producir una línea de articulaciones que recompusieron el Estado, le dieron más centralidad, más dinamismo, pero en qué medida esa articulación logró poner entre paréntesis, logró cortocircuitar la capacidad de influencia, de incidencia y de apropiación para sí de las clases dominantes de las decisiones políticas fundamentales, o si en este ejercicio político la forma de estos bloques de gobierno, básicamente atravesados por una articulación de tipo bonapartista, supuso una operación del Estado a través de estos liderazgos más como grandes árbitros del conflicto que como operadores conectados con una de las dos grandes clases fundamentales y actuando en su favor. Trato de sugerir que esta fase de la autonomía relativa del Estado, en la que hay alguna evidencia y distintos tipos de explicaciones, se soporta de algún modo en un tipo de articulación política, un tipo de construcción de un liderazgo político que logra no realizar directa
y activamente los intereses de los sectores populares, sino que logra ponerse como árbitro de las tensiones de los dos grandes bloques, incorporando una parte de las demandas populares, pero sin entrar en una fase de reformas radicales que efectivamente hayan supuesto una estabilidad de la tensión conflictiva con el orden global y con el capitalismo en sus formaciones nacionales en cada caso. Esta tesis de la salida bonapartista, que está muy ligada a toda la sociología histórica sobre los populismos contemporáneos, sobre los populismos clásicos desde una perspectiva marxista, Vargas de la Torre, Perón y tal, como grandes árbitros que se colocan por encima del conflicto, vuelve al debate una cuestión que, y con esto cierro, trae al debate una cuestión que tiene que ver con el problema de la hegemonía, con el problema de la capacidad de estos procesos políticos para estabilizar bloques de poder con cierta autonomía respecto a la dinámica institucional, electoral, a los imperativos de reproducción del capital, y que me remiten a esta contradicción entre la lógica de la hegemonía y la lógica del antagonismo, que es precisamente la que Althusser aporta en su lectura de Maquiavelo. ¿Qué quiero decir con esto? En las recientes lecturas de Althusser, en las recientes lecturas que existen sobre qué significa para la teoría política radical el modo en que Althusser lee a Maquiavelo, hay una cuestión que me llama poderosamente la atención y que creo que puede ser útil en la interpretación de la cuestión que estoy tratando de formular. Esto tiene que ver con el problema de lo que Althusser denomina los dos grandes puntos de vista de lo político en las sociedades contemporáneas de su lectura del Príncipe. El punto de vista del pueblo, del movimiento, del sujeto, y el punto de vista de la política como forma y práctica de gobierno. Son dos puntos de vista. Se sugiere, aquí cito los trabajos de Miguel Bater, se sugiere que el predominio de una cierta forma hegemónica, lacloniana, de entender la política en estos gobiernos nacional populares, habría ocasionado que la lógica, el punto de vista del pueblo, del movimiento, sea subsumido en el punto de vista de la política como práctica y forma de gobierno. Esta subsunción del punto de vista del pueblo en la lógica de la hegemonía le coloca al pueblo en el horizonte de conquista ideológica del Estado como principal lugar de la disputa por el cambio, de la transformación de las relaciones de poder, etc. Sin embargo, según Althusser y según la lectura de Maquiavelo de esta diferenciación, la posibilidad de sostener el cambio político, la transformación radical, reside en mantener la separación entre el punto de vista del pueblo y el punto de vista de las formas y las prácticas gubernativas como una relación interior, sin embargo. Es decir, el pueblo no puede jugar en la lógica pura de la hegemonía porque el punto de vista del pueblo responde a la lógica del antagonismo, de la resistencia a la dominación. El movimiento, el sujeto no puede convertirse ni diluirse en las formas de gobierno concretas con que el príncipe va instituyendo la república. Es fundamental en la disputa por el cambio que estos dos puntos de vista se mantengan separados y en tensión, pero sabiendo que en esa tensión radica la posibilidad de la continuidad del cambio, la dialéctica entre el poder constituyente y el poder constituido como una relación interior que es el fundamento de lo político. Aquí me quedo, gracias.